Muy buenas tardes a todos. Qué alegría ver este salón de actos del edificio Diego Salinas repleto de público para esta conferencia, charla, entrevista con David Uclés. Esta presentación de la Península de las Casas Vacías es un acto que está enmarcado dentro de la sexta edición de la Feria del Libro de San Roque. Una feria del libro que está organizada por la Delegación de Bibliotecas, por la Red de Bibliotecas de San Roque, y esta red de bibliotecas está dirigida por Rocío Fernández, a quien yo la invito a dirigirnos unas palabras. Buenas noches, ante todo bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso edificio que ha dado lugar tanto conocimiento como página podemos encontrar en la biblioteca. Dar la bienvenida, agradecer a David que esté hoy aquí con nosotros, un autor que con su pluma ha sabido capturar la esencia de nuestra historia, de nuestra gente, que nos ha hecho viajar a través de sus letras a un viaje literario y con momentos muy importantes de nuestra historia. Es para mí un gran honor poder decir que desde la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque poder tener autores de este calibre, que ha ganado el premio Cálamo al mejor libro 2024, entre otros premios. Y nada, no quiero alargarme mucho más porque hoy el protagonista sin duda es él, así que sin más dejo con Belén y con David. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, yo me voy a acercar ya aquí. Bienvenidos, si no lo he dicho, os vuelvo a dar la bienvenida, igual que ha hecho Rocío Fernández. Yo les voy a presentar un poco, les voy a hacer una pequeña presentación a David Uclés. David nació en Úbeda en 1990, es licenciado y máster en traducción e interpretación, además de escritor, músico, dibujante y traductor. Y antes de la Península de las Casas Vacías ha publicado las novelas El llanto del león, que obtuvo el Premio Complutense de Literatura en 2019, y Emilio y Octubre en 2020. Pero es que yo le quiero, nada más empezar esta presentación, dar la enhorabuena porque se acaba de enterar hace nada que es Premio de la Crítica de Andalucía. Así que yo creo que es un fuerte aplauso porque se ha enterado en San Roque y dice que la ha hecho en nuestra división. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese premio. ¿Por qué te ha hecho tanta ilusión ese premio? Muchas gracias. Bueno, gracias por llenar la sala. Estoy muy emocionado porque siempre que voy a una ciudad que no conozco y está llena, y donde no tengo amigos, a partir de ahora sí, pero hasta ahora no. Entonces es muy emocionante ver la sala llena. Esta mañana estuve presentando en Cádiz y ahora aquí estoy muy contento. Además no conocía la zona del campo de Gibraltar, nunca había visto Gibraltar. He estado viajando por toda la península este año, he ido a todas las provincias, menos a Castellón. Aquí había estado en Cádiz, pero no por la zona, y hemos venido en coche y me han enseñado un poco la zona, y es que me gusta mucho Cádiz. Digo siempre lo mismo, pero la luz es que es verdad, es muy bonita, y la gente, siempre digo que los andaluces tenemos gracia, pero hay gracia más salada y menos, y la gaditana es real, ¿sabes? Yo me río con los gaditanos, y es una gracia que no es pesada, que es vital, es bonita, y lo siento, ¿no? Lo siento cuando hablo con vosotros, paso un buen rato, y soy gente buena, yo creo, y noble. Entonces, gracias, estoy emocionado y el premio me ha hecho mucha ilusión porque para mí los premios de mi región son los más importantes. No es fácil ser profeta en tu tierra, ¿no? Esto que se dice. Y que me premien en Jaén o en Andalucía, pues es más importante que me premien en el resto del país. Así que es muy feliz. Está nombrado jienense del año, también. Veré que eso tiene su mérito también. Año, sí. No sé, sí, tiene mucho mérito. Por lo mismo, ¿no? Porque mi provincia quien elige ese premio y me hace mucha ilusión. Bueno, pues si te parece vamos a entrar de lleno en la Península de las Casas Vacías. Yo voy a hacer una pequeña introducción por si alguien ha llegado ahí sin saber muy bien. Desde el pequeño pueblo de Jándula, una familia de campesinos que pasó de contar con una cuarentena de miembros en 1936 a desaparecer apenas 3 años después. Esta familia se dispersará por toda Iberia para vivir y sufrir en su propia piel los acontecimientos más significativos y grises del episodio más delicado y sangriento de nuestra historia, la Guerra Civil. Esa es la introducción de la Península de las Casas Vacías. ¿Qué hace que David empiece a escribir este libro? ¡Qué chispa! La conocí en Santiago porque además ella puede dar fe de eso. Yo he sobrevivido tocando en la calle todos estos años porque precisamente
respondiendo a tu pregunta, empecé a los 19 a escribirlo, y tengo 35. Entonces durante 15 años solo me dediqué al libro y a las otras 2 novelas. Y no coticé ni tuve una nómina, porque investigar tanto sobre la guerra, escribir tanto, con tantos personajes me llevaba mucho tiempo de mi vida. Por lo tanto decidí pues sobrevivir, y como soy músico pues cantaba en la calle y descubrí Santiago de Compostela, donde ganaba bastante bien en verano cantando, porque los peregrinos van muy emocionados y te sueltan bastante. Entonces allí conocí a Ana hace 7 años, en 2018. Cantando fado que canta divinamente. Y eso, pues sí, 15 años. Nunca supe que iban a ser 15 años. Yo siempre pensaba que iba a publicar al año o a los 6 meses de escribir. Entonces yo escribía, enviaba a las editoriales, me decían que no, aparcaba medio año, lo retomaba con mucha ilusión, le daba una vuelta, lo fortalecía, lo enviaba a las editoriales, me decían que no. Así 15 años, he sido muy constante, eso sí. Recibiste 2 becas también, Sí. que te ayudaron, aparte de cantar por las ciudades que atravesabas. Han sido muchas etapas. ¿Qué anécdotas recuerdas, aparte de...? Pues, Porque has recorrido, nos has dicho, toda la menos península. Castellón. Toda la península. Por ejemplo, una vez en Coruña, precisamente, que está, ¿dónde está el escrito de Coruña? Ahí. En Coruña estábamos en la presentación y habíamos quedado de Quesada. Aquí hay gente también de Quesada, ¿no? Y de Úbeda, me han dicho. Madre mía. Sí, sí. Estamos por todos lados. Bienvenidos todos, Y de ¿verdad? Si son 2 geneses contratados, en realidad. ¿Quién es por Sanlúcar? Por eso nos han reído cuando le he dicho que los de Cádiz tienen mucha base. No hay nadie de Cádiz aquí. Que sí. Bueno, el caso, en Coruña había un paisano y me dice, yo soy de Quesada, digo, muy bien, dice, pero es que una familia me conocía, mi hijo es Mote, digo, pues yo no conozco ese Mote. Digo, voy a llamar a mi abuela. Entonces llamé a mi abuela, que sigue viva con 94 años, la esposa del protagonista de la novela, María, en la novela. Y puse mano libre. Digo, abuela, digo, ¿a ti te suenan los jilgueros? Y empieza, ¡uf, vaya hijos de puta eso! El padre engañó a la mujer, se tuvieron que ir del pueblo. Y ya la corté. Entonces miré al chico y digo, lo siento de verdad. Y él, la verdad es que nos fuimos del pueblo. Pese a que algo de razón tendría, y el pobre se quedó. En fin, pues yo que sé muchas más cosas, pero esa sí me ha venido ahora. ¿Qué buscabas en cada etapa? ¿O en qué ciudad? ¿Tú llegabas a la ciudad? ¿Qué es lo que buscabas o qué es lo que esperabas encontrar? Me dieron una beca, que es la beca más importante del país, la beca Leonardo, que era de la Fundación BBVA. Y con esa beca me pagué un viaje por toda la península de 25.000 kilómetros. No vine a Cádiz porque ya había venido antes y la tenía bien ubicada. Pero investigué, más que investigar, lo que hice fue investigar la parte antropológica, ver las costumbres, las supersticiones, el habla, la cocina de cada región, porque la novela siempre está escrita. Entonces lo que hacía era reescribirla. Y fui a todos los lugares a los que previamente habían ido mis personajes, para luego enriquecer esos episodios. ¿Qué era la pregunta sobre la vida? La pregunta era sobre qué esperabas encontrar. Me has contestado. ¿Te acuerdas tú? Sí. Bueno, Eso, pues te he contestado. La parte antropológica, contacto con la gente. También le pregunté sobre todo a la gente que tiene la oreja, que tenía las orejas muy largas, en los bares, en las plazas, son los mayores. Y yo me iba a los viejecillos con las orejas muy largas. Y así encontré varios centenarios. Y esto me respondía, o sea, le preguntaba sobre la guerra, eso sí me ha ayudado mucho. He hablado con una mujer que estuvo en la desbandada, de Chica, de Málaga, otra que estuvo en Guernica, un hombre que era un niño de los que entregaron en la ría de Bilbao para que se lo llevaran a México y a otros países afines a la República, y él fue uno de esos niños. Hablé con un hombre cuyo padre estuvo en la Plaza de Toros de Badajoz. O sea que sí que me sirvió para eso. ¿esos son el niño de Bilbao, uno de los que etiquetar? Sí, lo de etiquetado me lo inventé, claro. A ver, está escrita en realismo mágico. Entonces hay ciertas cosas... Es la siguiente pregunta. Hay ciertas cosas... Yo cuento toda la guerra. Hay, como bien has dicho antes, hay 40 personajes. Lo que hago yo en un momento determinado, cuando ya os familiarizáis con esa familia, lo distribuyo por toda la península. Uno acaba en el Ebro, otro en Belchite, otro en el Exilio, otro en la Desbandada, etc.
y a través de su mirada y de su experiencia vaya a ver todo lo que ocurrió en la guerra. Y hay cosas que me invento porque está escrito en realismo mágico, pero yo lo que hago es deformar la forma, no el contenido. Cuando terminé el libro vais a tener una panorámica general de lo que ocurrió en la guerra. Yo no miento ni en cifras, ni en lugares, ni en las atrocidades que se cometieron, ni en quién las cometió, pero adorno algunas cosas. Los niños que se llevan en el barco, yo pongo que hay una montaña de niños encima del barco y que están etiquetados como el ganado, en la oreja. Pero es como una alegoría, una metáfora para decir que no es manera de separar a una madre de su hijo y de llevárselo. Hombre, pero por el otro lado, si no hacen eso, se muere. O sea que, en fin, entonces eso forma parte del realismo mágico. Los protagonistas, Odisto y su familia, que Sí. como has contado se reparten por toda la península. ¿Qué tienen que ver con tu familia? Porque ahí hay un trasfondo... Pues mucho y nada. Espera, que tengo aquí el mapa, creo. Es que viajo con una mochila solo. Y tengo todo mezclado. A ver si lo encuentro. El protagonista se llama Odisto. El protagonista se llama Odisto. María, su mujer, tienen un montón de niños. Pues me lo he perdido. Bueno. Tenía un mapa con los personajes, pero lo mismo está en Cádiz, el mapa ahora. En Cádiz capital. Pero bueno, sí, es una familia muy amplia. El protagonista es Odisto, que está basado en mi abuelo Luis, que era el que me contaba la historia sobre la guerra. De mi familia, que sí que tienen algunos personajes, pero muy pocas, porque sí que es verdad que hace 15 años todo era una historia de mi familia, pero son 15 años, son muchos, entonces ya he transformado esa historia y la he adaptado a otras historias que me contaban más suculentas a otras personas, o yo he cogido costumbres de toda España, la he metido en mi pueblo, y ya les ha difuminado mucho. Alguna cosa queda. Por ejemplo, hay una mujer en el pueblo, se llama Trine, que tiene los miembros de leche y le crecen vegetales en el cuerpo. Entonces, claro, si le crece aquí un tubérculo y se lo cortan, como tiene miembro de leche, luego le crece otro. Y está muy asustada porque dice que en la guerra se la van a rifar para comérsela. Total, esa imagen, a mí, ¿de qué me viene? De que a mi tía Trine, mi tía abuela, la hermana, la cuñada de mi abuelo materno, mi tía Trine, tenía los mofletes muy hinchados y yo de pequeño le parecía que tenía 2 coliflores en los mofletes, ¿no? Y luego tenía mal aliento. No sé por qué hablo flojo, porque si está muerta hasta que me está escuchando yo. Te va a escuchar. Me va a escuchar igual, todo lo que Trine. hable. Bueno, Trine, a ver, a última hora estaba ya mal el aliento, no sé, dejó que supongo que no. El caso es que a mí pues, era como una coliflor, la coliflor también tiene ese olor, y yo pues luego lo transformé en que a ella le crecían vegetales. Pero luego me sentí mal y dije, hay que ver, qué lástima que la única imagen que haga yo de mi tía Trine sea lo de los vegetales, y lo quité. Pero un día viene mi madre y me dice, David, dice, que no sabes lo que le ha pasado a tu tía Trine. Y yo, ¿qué le ha pasado? Dice que le ha germinado un brote debajo de la dentadura. Entonces dije, sí, que ya no puedo poner las vegetales. Es que realmente... Así que al final sale mi tía Trine con los vegetales. Le tuve mucho cariño, pero no deja de ser una historia de mi infancia que luego yo transformo y nadie se entera, el lector no se entera, ni mi familia, ni sus hijas que están vivas van a saber, a no ser que estén viéndome ahora por la cámara, que tiene vegetales por esa cosa. Los protagonistas, la verdad es que no acaba casi ninguno bien. Todos mueren menos uno, pero lo digo en el prólogo, ¿vale? No es spoiler. No es spoiler, no. Es algo que necesitáis saber, es un juego narrativo para ir tachando los nombres y a ver quién sobrevive y de qué manera, ¿no? O por qué muere cada uno y en qué circunstancias, porque no todos son muertes, a ver, también desapariciones, etc. Yo me he quedado con una frase de Odisto, del protagonista, que dicen, los políticos no tienen campo, si no, no tendrían tiempo de inventar tantas cosas. A mí me ha encantado porque es de una sabiduría tan básica, pero que me ha encantado esta frase y les da ese toque a los protagonistas de sabiduría y de simpleza, pero que es muy grande al final. Pues me alegra que lo señale así. Yo es que creo que es la riqueza que tiene el jienense o la gente de campo, que al final no tenemos tampoco nada de lo que sentirnos orgullosos aparentemente como un paisaje que sea muy atractivo. El olivar es bonito, pero es torre olivar. No es como cuando va a Galicia, que a todo el mundo le encanta Galicia, ¿no? O tampoco tenemos una mitología ni una cultura muy fuerte, el flamenco tampoco está muy arraigado. Gente muy llana, muy de campo, que se debe al campo y esa es su belleza. Y es que mi familia es así. Es que el otro día entrevisté a mi abuela para Canal Sur, que está feliz. Saldrá la semana que viene, no, el 26 de abril sale, en el programa Los Reporteros.
No saldrá diciendo cosas malas de nadie, mi abuela. Y ella me lo dijo, le preguntaba por política y dice, yo el que mejor cuide del campo. Y esa, o sea, es que el campo es lo que me ha dado la vida. Y esa relación tan intensa y tan profunda que tienen, especialmente Odicho también y todo. Todo. Son personajes que se dedican al campo y me parecía interesante que no fueran personajes con una ideología ya previa. Y también hay algunos que sí que tienen esa ideología previa, pero como los comunistas de la época o los fascistas, que eran aires que venían desde hacía unos pocos años, de Italia o de Rusia, ¿no? No era tampoco algo con lo que hubieran nacido. Entonces, bueno, me apetecía que fueran héroes anónimos, gente noble y tranquila, quienes sufrieran los estragos de la guerra. Pues se refleja estupendamente. Vámonos al realismo mágico. ¿Por qué? ¿Por qué te decides a darle todo ese punto de realismo mágico? Es el estilo que me gusta. Lo he hecho en todas mis novelas y lo seguiré haciendo. El realismo mágico al final es construir una imagen onírica pero con elementos reales y que el lector reconozca lo real pero le asombre un poco la manera de contarlo. Entonces no hay fauno, no hay cosas fantásticas que no existen, pero sí hay cierta fantasía. Pues, por ejemplo, un hombre que le rajan y en lugar de salirle sangre le sale ceniza, porque estaba muy triste, ¿no? Muy capa caída. Existe la ceniza, existe la raja, existe la carne humana, lo juntas todo y ahí tienes la imagen onírica, ¿no? O una avioneta que se queda congelada encima de Teruel, hacía mucho frío, había avionetas, que a Teruel, pues funciona, ¿no? Son cosas que, como las pinturas de Magritte, es un surrealismo pero muy ligero, no es tipo Dalí, ¿no? Que aparecen elefantes con las patas largas. Y siempre intento que haya detrás una metáfora o un sentido. Yo me he quedado con el de los colores que tenían el llanto, Sí. que es muy bonita también. Un color diferente dependiendo de la emoción. Rojo para el amor, azul para la tristeza, negro para el dolor, amarillo para la alegría. Y como el personaje dice, lloraba lágrimas con tinte morado, dice, estaban tranquilos porque no era de amor, pero no se dieron cuenta que el morado se compone de rojo y azul y el personaje lloraba por desamor. Muy, muy bonita. Gracias. Sí, hay algunas imágenes que son que comparto en otras novelas. La anterior también pongo lo de las lágrimas de colores. Sí, te ha gustado, ¿no? Me gustó, digo, voy a hacerlo todo el rato. Parece que os gusta. Vamos a hablar de tu personaje de narrador porque es fundamental en el libro. Te da una libertad, te da una capacidad de acción bestial. Porque a mí me ha encantado el diálogo con Franco. El diálogo con Franco es esa situación surrealista de tú o de usted, de qué nos vamos a tratar. El yo estaba pensando, pero ¿dónde nos va a llevar el tú y usted? Me parece muy rara, especialmente. Que luego era, ¿qué es lo que queríais? Para saber cómo iban a quedar en la guerra, Sí. cómo... A ver, como narrador yo me tomo todas las libertades, porque si estoy 15 años escribiendo el libro, encima no puedo hacer lo que yo quiero, ya me suicido. Entonces dije, mira, haz lo que tú quieras. Y yo quería, primero, narrar la memoria de mi familia, pero ya a mitad de camino dije, no, voy a hacer esa novela que yo no encuentro en la literatura española, que es una ficción que me cuente toda la guerra. Yo busqué eso, yo no quería hacer eso. Yo busqué eso para investigar sobre el trasfondo de la guerra. Y cuando vi que no existía, pues tiré del ensayo, y el ensayo fue quien me contó la guerra. Pero sí que me propuse y dije, pues voy a intentar hacerlo yo. Pero claro, eso hace 8 años, ¿no? Que he tardado lo suyo en que me hagan caso. Y todo esto Porque el narrador te da una capacidad a ti, porque además la gente te mira esta cita. A ver si puedo hablar yo con el narrador. Entonces tenía esa libertad para pasármelo bien, pero también porque cuando me doy cuenta de todo lo que ocurre en la guerra y que quiero meter casi todo, si no tengo un narrador que habla con vosotros y os dice, oye, que la batalla del Ebro que dura 6 meses, os la voy a contar en un día. O que el asedio de la Virgen de la Cabeza y el otro asedio lo voy a separar en el tiempo porque 2 asedios juntos vaya a liar, ¿no? De ahí surge verdaderamente ese papel tuyo, sí. ese papel tuyo. Y hablo con Franco, pues, no sé, me apetecía. Y yo con los diálogos intento hacer diálogos muy realistas. Yo me imagino a la otra persona delante, cojo el papel y escribo pues, como si sería una conversación. Las conversaciones no se piensan demasiado, se improvisan. Y yo digo, ¿qué me diría Franco? Pues que le hable de usted y que me quite la gorra, porque estábamos en una iglesia hablando. Y ahí empezamos ya la primera discusión, que es yo no me quiero quitar la gorra, él quiere que me la quite y bueno.
Pero hay Muy una majo. frase... Fue majo conmigo. Sí, bueno, tampoco estuvo mal, pero una frase que te dijo, espérate, que la tengo yo aquí. Te dijo, bueno, tú le dijiste, no pertenecemos a la misma época, o sea, ¿qué me estás contando? Y él te contesta, ¿se cree usted que dentro de 100 años no habrá quienes me idolatren y defiendan? O sea, también lo dejaste ahí Hombre, que retratado de la pasa? actualidad, ¿no? El otro día en una entrevista me preguntaron por Franco y lo que me van a preguntar porque era aniversario ahora en 50 años en noviembre y me preguntan por él y yo digo, no te metas en follar. Entonces dice resúmeme a Franco una frase. En un adjetivo digo, tonto. Total, que el artículo lo pone de titular. Franco era tonto. Bueno, yo pensando, hay que ver qué tontería, o sea, qué palabra más tonta. O sea, que podría haber dicho una persona sanguinolenta, asquerosa, vil, ¿no? Y dije tonto, que es lo más tonto, o sea, por favor, Básico. lo más básico, lo más naif, lo más inocente, lo más pueril. Bueno, pues en Twitter, la gente insultándome como nunca. En la nueva España, no sé qué, como te encontremos por la calle, te vamos a enseñar lo que es quién es Franco de amenaza, o sea, le tengo las capturas guardadas. Y yo pensando, pero si yo le he dicho tonto. Imagínate si le pone otro... Y encima no era tonto, era muy listo, muy astuto. Lo que pasa es que me salió así y dije tonto, ¿sabes? Y bueno, en fin. Después de toda la historia, todos los libros, todas las novelas, todas las revisiones de la guerra civil y del franquismo, ¿era necesaria? O sea, yo me lo pregunté porque me dijeron, tienes que leerte La península de la casa vacía, otra novela de la guerra civil, pero yo creo que es más necesario que nunca. Yo creo que era muy necesaria porque no había... Se ha escrito muchísimo sobre la guerra, pero nunca se había escrito una épica sobre la guerra narrando toda la guerra. Independientemente de que ya os guste más o menos, el estilo de realismo mágico encaje más con vosotros o no, pero sí es verdad que una ficción, cuando la termináis, si la termináis, vais a haber recorrido toda la guerra. Todas. Las consecuencias, las primeras consecuencias, las causas, todos los lugares de la península. Entonces, para mí sí era necesaria literariamente. Y ahora socialmente, pues también, porque la guerra la desconocemos buena parte. Yo la aprendí por los ensayos porque estaba escribiendo esta novela. A mí no me la enseñaron en el colegio. Encima iba a un colegio de monjas, que me dificultó un poco aquello. Y no me la enseñaron en mi familia porque no había ningún trauma tampoco generacional y no se hablaba de ella. Entonces la conocía por el cine, por la literatura, pero muy... Yo no conocía la desbandada de Málaga. Yo no sabía lo de la Es que ha sido un episodio ya, lo de la desbandada. Sí, tenía 27 años la primera vez que lo leí. ¿Sabes? Muchísimas cosas más. Y cosas que faltan, ahora la gente me cuenta, pues aquí ocurrió, no sé, hoy me han contado en Cádiz que también fusilaban a la gente en una plaza de toros y que luego la quitaron y, ¿no? Y la gente sigue refiriéndose a ese aire como en la plaza de toros, pero no hay plaza de toros. Es que no paran de esas. Es que la guerra afectó a todo el mundo. Por eso el título, La península de la casa vacía, porque si en algo no podemos poner de acuerdo, es que a todo el mundo afectó y que después de la guerra las casas se quedaron desprovistas, o de personas, o de familias enteras, de núcleos, por el exilio, por enfermedad, por baja, por hambre, por muerte, en fin. Haces un recorrido por los episodios, nos lo acabas de decir, por todas esas batallas o sucesos que ocurrieron. Metes a los protagonistas. Vamos a hablar de la desbandada porque es el que yo tengo aquí y además el que nos pilla más cercano. Metes la tenía por aquí, a una de las sobrinas de Odito, a Manuela, Sí, ¿puede ser? A la hija de mi tía Trine, a Manuela. A la hija, bueno, Manuela. Es una manera de narrar lo que supuso la desbandada muy cruda. Sí. Sin... Pero las escenas más atroces y crueles y desagradables del libro no me las he inventado. O sea, parten de una vivencia real. Por ejemplo, hay escenas grotescas. También hay mucho humor, como el que veis que de vez en cuando suelto, y hay belleza porque he intentado que sea lírica, pero hay partes duras. Y hay una mujer, yo leí el testimonio de un hombre de la desbandada que decía que las mujeres embarazadas se caían y que la gente las pisaba y se morían en el camino y que no podían hacer nada por ellas, ¿no? Y madres dejando a su hijo, porque no podían cargar con ellos, es que era o nos morimos los dos, o por lo menos me salgo yo. Entonces, ¿qué hago yo con el realismo mágico? Pues como lo que describía mucha gente de la desbandada,
estos malagueños que fueron hacia Almería huyendo por la carretera y que bombardearon por tierra, mar y aire los italianos por órdenes del bando franquista. Yo describo a una mujer que del calor que hace en la carretera se cae al suelo, no la pisan, pero empieza a derretirse del calor. Y se empieza a derretir tanto que la carretera absorbe todo su cuerpo ya en líquido y lo único que no absorbe es el niño del que estaba embarazada. Entonces esa imagen de una mujer desapareciendo, convirtiéndose en líquido, pero el niño queda y sobrevive, y otro lo coge y el niño está vivo, ¿no? Eso es el realismo mágico, es decir, coge algo que está real y al lector no se le va a olvidar. O se le va a olvidar menos que si simplemente dice una mujer se cayó y desfalleció. Que luego tú dirás, ¿en qué libro se desfalleció esa mujer? Que me viene a la mente. Pero esa escena, el realismo mágico sirve para que las escenas se queden grabadas en la memoria. Como Guernica, que gracias al cuadro se internacionalizó el bombardeo, cuando hubo bombardeos mucho más potentes que el de Guernica en España. Lo que cuentas cuando llega ese camión Sí. y pega en la puerta de Picasso, es decir, esto es lo que ha pasado en Guernica, y dijo él, pues ya aquí tengo yo para pintar lo que ha pasado en esa batalla. Eso también es muy... Eso no se te olvida, exactamente. Eso se te queda, eso lo cuento siempre en las presentaciones, ¿lo puedo contar? Espera, tardo 2 minutillos, pero es simbólico. Se llamaba Manola, la chica que vive en la desbandada. La de banda. Pero esto lo cuento sin micro, ¿me oí? Sí. Solo 1 minuto o 2. Para que veáis un poco cómo he construido la novela, que normalmente uno piensa que las novelas son lineales, que empiezas, te sientas y dices voy a empezar aquí, voy a acabar aquí y tal. Pero esta es una novela que he ido construyendo como una cebolla, añadiéndole capas. Por esos noes que me han dicho constantemente la editorial y los premios y tener que hacerla una y otra vez. Entonces voy a poner este ejemplo para que veáis cómo la he ido formando. Yo a los 19 años empiezo a escribir. A los 21 considero que como la historia ocurre en los años 30, voy a poner la guerra de fondo. ¿Y qué es lo que primero pongo yo con 21 años sin haber estudiado la guerra? Guernica, ¿no? Que es lo que tienen más que era dibujar en el colegio y demás. Y se me ocurre, investigo un poco y veo que el cuadro de Guernica a Picasso se lo encargó un torero y no era para Guernica, sino que ya tenía bocetos hechos. Por lo tanto, se me ocurre a mí, como Goya hizo estos bocetos de la tauromaquia, como es realismo mágico, pues digo, voy a juntar a Picasso y a Goya, mitad de Aragón, y ellos pintan el Guernica. Una imagen muy infantil, pero tenía 21 años. A los 23 me entero de que la pintura la hizo Picasso para la Exposición Universal de París. Entonces hago Picasso pintando en Madrid, porque no sabía dónde vivía, no había investigado tanto esa pintura. A los 25 cuando empiezo a investigar la guerra. Y digo, oye, si Picasso estaba en París, pues ubicó a Picasso en París pintando el Guernica. A los 27 digo, venga, más realismo mágico. Fue el año en el que más deformé la novela. Digo, ¿y si cojo un Guernicarra que después del bombardeo coja su furgoneta, meta restos de la furgoneta, una cabeza de un toro, un cuerpo cortado de un caballo, un brazo con una llama, una mujer gritando, una lámpara, ruina, y llevo todo esto hasta París y se lo enseño a Picasso a ver si él se inspira y pinta algo? Eso fue a los 27, entonces él llega con su furgoneta y se lo enseña a Picasso, y Picasso cuando lo ve empieza a llorar. A los 29 digo, investigo más sobre Picasso porque me dieron otra beca para escribir sobre Barcelona, que será la siguiente novela que publique, y me doy cuenta que Picasso es mi artista favorito, pero que fue un poco, se le iba la mano con la mujer, un poco despreciable como ser humano al parecer, un cabroncete. Entonces digo, no voy a hacer que llore, voy a hacer que sonría, porque está viendo que eso le va a hacer famoso. A los 31 digo, pero es que he hecho en falta que haya un poco de drama, de tristeza ante esta imagen. Digo, voy a hacer que Picasso esté acompañado de alguien. Investigo y él se juntaba mucho con Brassai, un fotógrafo parisino, que era muy noble, porque por su trabajo se ve que era un hombre muy sensible y muy bueno, y él sí que se pone a llorar. Y a los 33, antes de darle manuscrito a Siruela, una última imagen que para mí es el barniz, que es lo más importante, que es lo que más me gusta a mí luego ver de los episodios, es Brassai llorando y secándose las lágrimas con papel fotográfico que tenía en el bolsillo, como el papel de la Polaroid, ¿no? Bien, pues ahora tengo 35, el libro ya está publicado, la cebolla ya está completa, pero si me dieran tiempo, o si no hubiera podido publicar la novela, yo ahora añadiría otra cosa, que ya no puedo, y es que de esas imágenes
con las que se secaba el papel fotográfico en blanco, que se secaba las lágrimas y lo dejaba en el suelo, que Picasso y Brassai se fueran y que poco a poco empezaron a aparecer en ese papel, como en las Polaroid, las imágenes del bombardeo de Guernica, ¿no? Así he construido esta novela. Eso es una construcción de una cebolla y ha sido con todas las escenas. Porque yo en ningún momento he dicho, yo tenía ya 1000 páginas a los 21 años. Y yo no es que haya dicho, voy a hacerla de nuevo, o este episodio lo voy a hacer entero de nuevo. No, yo he ido frase por frase, esto, que cambio, que no cambio, y siempre pues intentando que todo tuviera más sentido. Entonces ese episodio concreto, como todo, no me ha salido a mí del tirón. Ha sido, y doy las gracias a todas esas editoriales que me han dicho que no, y a todos esos premios que nunca me dieron, porque gracias a eso pues pude construir pues la península. Pues esa es la pregunta total de la charla, muchas gracias. Yo una cosa que he hecho ha sido, por ejemplo, no con Guernica, porque no recuerdo si lo haces, pero con la de Van Damme él le pone banda sonora. Él dice, yo para leer esto o para escribir esto me pondría tal. Y yo lo he hecho con la de Van Damme, y lo último que he hecho ha sido con un requiem, cuando hablas de ese episodio. ¿De Badajoz? No, el de Badajoz es de los primeros que cuenta. Pero un requiem que además es que tú dices... Cuando se rompe la península. Sí, cuando sale todo... Sí. Eso es terrible. O sea, que es que te ponen los pelos de punta. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de meterle banda sonora? Bueno, soy un viejo en el cuerpo de un joven. Lo que más escucho es música clásica. No escucho otra cosa. Y escribo escuchando música. Y me parecía, es muy visual la novela también. No hay un episodio que tenga más de 3 páginas. Es muy cinematográfica, entonces la música era un complemento que en algún momento determinado quería poner. Y hay 7 momentos puntuales en los que os digo, oye, escuchad esta canción, que tiene además el tiempo, justo, la canción dura lo que dura más o menos el tiempo de lectura del episodio, para que os sea un poco más intenso. Claro, si estáis muy emocionados no lo hagáis porque ya es cortaros las venas. Sí. Pero si queréis esa inmersión, pues podéis hacer. Que por cierto van a hacer la serie. Cuando has dicho tú, no, pero cuando has dicho es muy cinematográfico, no lo sabía. Sí, ya he firmado. ¿Sí? ¿Quién la va a hacer? No lo puedo decir, pero lo conocéis todos. Bueno, ¿puedo contar una cosa? ¿No puedo decir quién es el director? La plataforma tampoco puedo decir, creo que va a ser una de color rojo, pero no lo puedo decir. Pero el actor puedo decirlo porque ni siquiera el actor lo sabe. Lo que pasa es que estamos hablando en plan de que nos gustaría que fuera él y que es muy probable que pueda ser. Es Antonio de la Torre. El principal. Pero que no lo sabe todavía, No le deis la enhorabuena si lo conocéis, porque a lo mejor no sabe ni quién soy yo. Pero estáis pensando en él, totalmente. Es que la dirección, por hablar un poco en plural, conoce mucho, he trabajado mucho con él. Y está muy empeñado en que sea Odisto, el protagonista, sea Antonio de la Torre. Entonces, bueno, pero ya te digo que esto es a mí, yo que estoy hablando aquí demasiado, Tú sabes que Canal San Roque se ve muchísimo en todos lados, ¿no? Pues ya está, pues, Antonio, anímate. Te has puesto tú. Otro... En la novela aparecen personajes conocidísimos, personajes Capa con su novia, Gerda, me parece. Gerda. El fotógrafo que tú acabas de hablar ahora con Picasso. Y además, cada vez que empiezas un capítulo, metes una frase que me parece que es como añadir muchísima información, pero muy clave, muy concisa. Sí, totalmente. Hay como yo de tanto leer sobre la guerra, para investigarla, subrayé muchas frases que me parecían bonitas o muy adecuadas y tal, y tenía unas 150 frases. Entonces yo voy al editor y le digo, mira, tú sabes que al principio se pone una frase, ¿no? Digo, ¿puedo poner 150? Dice, no, al principio del no libro, ¿no? Digo, bueno, ¿de cuántas puedo poner como máximo? Y dice, tengo que pongas 12, y hay 12 al principio. Y con el resto hicimos el trabajo de ver dónde podíamos ponerla, para que os diera el contexto. Es decir, que si voy a hablar de Paracuellos, que puede ser algo delicado, pues que antes os den 2 frases de 2 personas, que es una que sufrió Paracuellos y otra pues que estaba que gobernaba políticamente en aquel momento, para ver qué decían sobre Paracuellos. Y así pues tenéis un contexto de decir, pues mira, esto es lo que pensaba Azaña,
o Picasso, no sé qué, sobre esta cosa. Eso es muy útil para dar un contexto. Contexto, ¿no? Y aparecen Hemingway, aparece un montón de gente metida en los episodios viviendo. Sí, hay más de 300 famosos. Sí, sí, todos los Orwell también. Sí. Orwell. Sí, sí. Miguel Hernández también. Sí, claro, todos los intelectuales de la época y políticos más famosos, por suerte, por desgracia, tienen sus palabras textuales, sí. También tienes un detalle que me ha encantado también, que es que tú culas a Ana María Matute hablando con Machado. Con Machado. Que no se conocieron, claro. Bueno, Matute tenía 6 años en aquel entonces. Yo hago lo que quiero, todo. Ya. Era una libertad absoluta, sí, ¿no? Sobre... Sí. Había mucho hombre en esa reunión de escritores que se realizó en el Congreso en Valencia y dije, vamos a poner una mujer. Y digo, ¿cuántos años tenía Matute entonces? 6, pues por 6 la pongo. Y le dice, pero si tú no eres ni de mi época. Pero eso es bonito, ¿no? Porque al final dice Matute, dice, yo no soy de tu época, o sea, yo tengo 6 años, tú tienes ya, vamos a ir teniendo unos meses, pero la tesis de Matute siempre fue la siguiente. Ella decía que uno se queda en la edad mental de niño, entre los 6 y los 9 años, que no crecemos más. Que esa es nuestra visión del mundo. Y ella lo decía, y lo defiende en su obra Luciérnaga. Entonces, pues, ya que ella lo pensaba, digo, pues la pongo con 6 años, si ella cree que le voy a dar ese protagonismo. Las mujeres también, que sí. Te refieres en la novela, que son las grandes olvidadas de las guerras, sí. Tú las incluyes en tu... Claro, y son las grandes olvidadas porque las intelectuales tenían la sombra de su marido, de otros escritores a los que no se le hacían caso. Ahora la figura de Elena Garros está cogiendo otra vez fuerza, pero en su día fue totalmente ignorada. Cuando escribió Realismo Mágico antes que Márquez, pero todos pensamos en Márquez antes que en Elena. Y las mujeres yo creo que eran las que más sufrían. ¿Por qué? Porque a los hombres le daban el beneplácito de una muerte rápida. Vete para allá, camina y te tiro un tiro. Pero a las mujeres la violaban, la humillaban, la culpa del marido o del hijo o del padre la pagaban con ella y luego la utilizaban como moza. O sea, y fueron las que levantaron el país. Después de la guerra, ¿sí? En la posguerra. O sea, que son las que más sufrieron, claro. Quien muere no sufre. El que sufre es el que se queda. Y el que está viendo, el que ha desaparecido, ¿no? Pero una muerte rápida... Una frase tiene en el libro sobre eso. Sobre eso, sí. Hay gente que la ha leído. Y la penúltima página me dejó. Vamos a tener un turno de preguntas. O sea que... también dices que no leamos el libro como fuente, ya hemos hablado de esto, sino como ficción histórica. Sí. Podéis leerlo como fuente histórica, que si confiáis en mí, pero no me conocéis. Yo puedo transmitir que he escrito, que he investigado, he contrastado, he leído de toda la ideología y lo que yo creo que ocurrió lo he puesto o intentando tener el mínimo de juicio de valor, ¿no? Mis amigos que me conocen están muy tranquilos porque están leyéndolo y diciendo, este tío es que no me ha engañado, ¿no? Pero vosotros no me conocéis de nada, pero bueno, es lo único que puedo decir. He tenido esa honradez histórica y había un personaje que me caía bien, o tenía cierta simpatía, pero de repente toma una decisión y por esa decisión el pueblo sufre, a mí me dolía, pero lo ponía y me pasó mucho. Yo soy progresista y cuando había personajes más asociados a la izquierda o la propia izquierda que hace cosas mal, que hizo cosas malas, fue lo que más me dolió. Pero lo puse, yo no estoy ahí para que no me duelen las cosas. O sea, a mí eso da igual. Eso, el trabajo del historiador no tiene que ver con el sentimiento, ¿no? Es como un fotógrafo que hace una fotografía de algo y lo muestra. Eso es lo que yo he intentado hacer. Pero a la vez también consigues emocionar. Tiene mucha ternura también. Sí. Claro, si la novela es una novela, yo quiero que os emocionéis con los personajes, le da una capa lírica para que os parezca bello y os seduzca. Los 3 objetivos del libro son, primero, que os evada, que es lo que yo busco en la literatura, que os saque de vuestro día a día. El segundo, que revisitéis la guerra civil. Pero el tercero, que para mí es el más importante, no es que conozcan la guerra, es que viajen por toda la península, que conozcan todos los pueblos que hay. O no todos, los pueblos como pueblo, como mucha gente, ¿no? De una región. Y que hagáis un viaje colorido, duro, pero también agradable y de muerte, pero de nacimiento y por toda la península. La novela es una excusa para hacerlo viajar por todo el territorio. Y además que nombras a todos los monumentos, vas dando el paseo y vas diciendo en tal sitio... Sí, esa fue mi mayor obsesión. La guerra para mí, no puedo decir que no me importe, pero me importa menos que descubráis la geografía española. Ahora estoy nominado
al premio de la Unión Europea. Funciona igual que Eurovisión. Es como si hubiera ganado el Euro... ¿Cómo es lo de Benidorm Fest? Porque eligen a una novela en España y luego eligen a 13 países solo, ¿no? Y estoy finalista y ahora en mayo, el 17, veremos a ver si gano o no. Pero estoy muy contento porque se está traduciendo ya bastante idioma y estoy feliz porque los extranjeros van a poder conocer el país, la riqueza que tiene el país. Y eso me hace mucho más feliz que sepan quién es Franco, ¿sabes? 14 ediciones después, llevamos 14, 15. Cada minuto. Va subiendo. ¿Te esperabas esta repercusión? ¿Te esperabas una serie? ¿Te esperabas candidato a ganar el premio Eurovisión de los libros? No. Después de 15 años, además, ¿cómo estás viviendo todo esto? Pues como un sueño, estoy muy contento, muy agradecido, pero no me esperaba nada de esto. Yo me esperaba que llegara una segunda edición. O sea, a mis amigos les dije, si no llego a una segunda edición y salgo en el país, me cambio de nombre, me llamo Josep y me voy a Dinamarca a hacer parte. Que parece un chiste, pero lo iba a hacer. Porque tengo muchas ganas de vivir en Escandinavia, porque tengo ganas de aprender el oficio del panadero, y porque lo de cambiarme el nombre es una cosa que me hace gracia. Lo de añadir uno, y tenía ya 2 testigos, y los papeles del registro civil, que mis testigos eran 2 amigos míos pringados porque nunca me han llamado Josep. Pero tenían que ir allí a decir, oye, que sí, que le llamamos Josep en la intimidad. Dale un nuevo nombre al chiquillo. Y te ibas a llamar David. David Josep o Josep David, pero yo me iba a ir a Dinamarca y decirle que yo era Josep, que mi madre era tornadillera, inventarme una vida, ¿sabes? Yo quería partir de cero y hacer otra cosa, porque estaba frustrado últimamente. Sí. Es que eran todos los portazos que no. Este chico muy joven, sobre la guerra civil se ha escrito mucho, el realismo mágico ya no vende, y todas me decían Ángel. ¿Y Siruela cómo queda ese paso? ¿Lo sabes? Pues sí, porque el editor de Siruela se enamoró del libro, le llegó un viernes y el lunes me hizo la oferta. Y yo decía, porque ya tenía una agente entonces, pues me iban a dar las becas, digo, ¿qué hago? ¿Firmo ya o me espero un poco? Y me investigué un poco y veo que era el mismo editor que había descubierto 2 años antes a Irene Vallejo, con El infinito no juzga. Y veo una entrevista a Irene Vallejo donde dice Irene, le dimos el manuscrito a Julio y a los 3 días me lo compró, digo, firmo. No me lo pienso más. Yo quiero ser Irene Vallejo, o sea, si me va un 5% de bien, como le va a Irene, que la quiero mucho, a quien he podido conocer, yo ya feliz, ¿no? Y es un buen editor. Julio tiene buen ojo y se arriesga, porque Julio las noches de antes no dormía. Porque él decía, nos van a pegar palos por todos lados. Desde la derecha más extrema hasta la izquierda, todo. Porque meter el dedo en todas las llagas. Y ha sido un milagro que hoy, o sea, un año después, no ha habido ninguna crítica negativa en prensa y de crítica especializada. Al contrario, ¿no? Al contrario, sí. Y eso es un milagro que yo creo que más del libro dice de nosotros, que a lo mejor ya es verdad que 80 y muchos años después podemos hablar de la guerra sin Estamos dando un pasito adelante, ¿no? sí, sin tirar nuestra idea preconcebida antes, escuchando, analizando y teniendo en cuenta que no, la historia no es ni negra ni blanca, que es gris, que es más complicado de lo que parece. Me gustaría pensar eso, que estamos dando ese pasito adelante. Cuéntanos un poco la portada. Ah, está aquí. Sí. Pues la portada la elige siempre la editorial. Ahí no tiene el autor ni voz ni voto. La anterior novela no pude elegirla, por ejemplo. Y fui un día al Museo Zabaleta. Zabaleta era un pintor coetáneo de Picasso que era de mi pueblo, y pintaba a mi familia, era todo el pueblo. Se murió en el 60, muy joven. Y fui al museo y me di una vuelta y no vi nada. Dije, mira, que hagan lo que quieran ellos de portada, que no veo nada. Volví a mi casa, después de 2 horas dando vueltas. Y era agosto, hacía mucho calor en Jaén, en Quesada, en Jándula, y mis padres se echan una siesta de 3 horas en verano, y yo no tenía allí internet, ni nada, ni libros, y ¿qué hago yo aquí ahora? Digo, me voy al museo que hay aire acondicionado. Entonces volví al museo solo por el aire acondicionado. Y me di otra vuelta, y dándome esa segunda vuelta, que no estaba prevista, ya vi la pintura. Aquí había una virgen, la Virgen de Pisca, pero no cabe la portada, es muy oblonga la pintura. Y pasé, tapé la virgen y dije, madre mía, si son mis personajes. Y además aquí están los guardias civiles, que parecen los militares de los bandos, este Franco, que tiene la descripción de, así lo veía Zabaleta, la descripción que hizo del cuadro, este era el cura, están como todos los estamentos de la sociedad, Odisto, María, los hijos, las 2 hermanas mayores, la hermana pequeña María Ángeles, Pudi y María Ángeles, se dividimos la cara, o sea que podemos asociar cada uno de los personajes a
a la portada. Y muy contento con ella. Y luego, después de publicar, me viene un viejo en Quesada y me dice, ¿sabes quiénes son estas dos de aquí? Digo, no, pues las pintaron en el año 59. Dice, esas son las amortajas. Es que en cada pueblo hay una mitología. Dice, son las mujeres que estaban muy enfermas y que se estaban cosiendo el traje que llevarían de muerta. Pero si sobrevivían, el día de la romería se ponían las primeras para celebrar que estaban vivas. Y eso se ha hecho en mi pueblo hasta hace poco, ya no se hace. Pero bueno, no tienen cara de mucha felicidad. Por eso cogí también la portada, porque todos tienen la mirada perdida. Los únicos que miran fijamente son los niños. Pero el resto tienen la mirada como perdida. Es difícil eso, que no te mire, porque al final un ojo son dos líneas y un punto. Y están muy centradas las pupilas, pero no te miran realmente. Están ahí como un pueblo perdido. Como mirando, ¿no? Sin ver, ¿no? Mm. ¿Qué más te han comentado en el pueblo? ¿En qué sala? El pueblo estaba muy contento ahora. Mi abuela está muy contenta porque sale en Canal Sur, como he dicho. Bueno, Y era su ilusión y yo con feliz. Y en el pueblo voy a dar el pregón de la feria este verano. El pueblo de al lado me quiere poner el nombre a una calle y a una biblioteca. se va a adelantar. Entonces vamos a ver si mi pueblo se da prisa. No voy a estar en toda la biblioteca de Jaén o ¿sabes? Con mi nombre. Yo una y ya está. Y no, está muy contento. Sí, porque es un pueblo muy aislado, está en un valle, cerca de Cazorla, y nunca ha salido en la tele mucho, salvo por Zabaleta, que ya lleva 60 años muerto. Entonces están muy contentos, yo muy feliz de que la gente está yendo al pueblo. Hace poco fueron 100 personas de Belén Málaga y como eran 100 digo, voy yo a enseñárselo de la cosa. Y fui allí y se lo enseñé y tal, pues no tengo tiempo para hacer esa guía turística. Pero es un pueblo muy bonito. Y si os gusta el libro, al final está el mapa y el pueblo es exactamente igual que Jándula. Todo. Nombre de las calles, gastronomía, anécdotas, mitología, todo. O sea que podéis ir y ver ese Macondo que no existe, pues el Macondo y verlo. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Aparte de recibir todas las charlas y todas las conferencias sobre la denuncia. En la higiene del sueño. Sí. Ahora estoy trabajando en recuperar un poco de salud, porque es que esto es una locura. Estoy todo el día, cada día en un sitio. Pero bueno, la siguiente novela ya la tengo escrita. La terminé antes de que esta. Entonces la estoy reescribiendo, poniéndola a punto para que salga pronto. Quizás el año que viene, no sé. Y estoy tranquilo porque la escribí antes del boom. Entonces sé que es fiel a mí. La quinta ya será más complicada. Pero la siguiente ya está escrita y estoy tranquilo. Que si te parece, vamos a pasar el micro. A ver si se anima alguien. ¿Paso el micro o tenéis...? Como tú quieras. Bueno, con lo que tú has contado, te voy a decir otra cosa. Yo he estudiado magisterio y de la guerra civil y de todas esas cosas, esas nos hemos ido enterando después. Es decir, que en España el silencio fue común para aquellos que tuvieran algo que esconder y no perjudicase a su familia. Así que la historia de España que tú has conocido, la hemos ido conociendo los demás, incluso con el tiempo, ¿vale? Me ha gustado, lo he pasado mal, leyendo esa parte... No diga al final, No digo nada. Vale. No, porque yo sé que yo pertenezco a un club de lectura. Vale. Por Fer. ¿Vale? Fer. Y entonces, pues, resulta que demasiado cruenta para mí, ¿vale? Esa parte en la que Aristo recorre buscando a los hijos y se encuentra con padres. Sí. Nada, esa parte me gusta que lo haga con capítulos cortos, porque es una gozada leerlo de tantos personajes. Y claro está, me recordó a 100 años de soledad, lo que tú acabas de decir. Tu ciudad es Macondo, no voy a decir el final. Voy con la segunda lectura. Hay libros que me gustan releerlos. Así que Santi, no me des prisa con el libro. No me des prisa que voy por la segunda lectura. Muchas gracias. Muchas gracias.
Mira, mi pregunta a lo mejor es tonta como Franco, Nada. pero yo soy de Nava. Ah, mira, paisana. Sí, y entonces cuando leí Jándula, siendo tú de Quesada, de Úbeda, digo, ¿por qué Jándula? Jándula, esa es la pregunta. ¿Por qué Jándula? El río Jándula está por Andújar, por ahí, no está situado. Y digo, ¿será porque la palabra es sonora? ¿Por qué? Y tengo esa curiosidad. Se llamó La Acequia, el pueblo, toda la vida. Y la novela se llamó Oristo. Pero hace 2 años dije, necesito un nombre con más gancho, más bonito, más lírico. Y cambié a la península que se hacía. Y el pueblo también, dije, hay los trasuntos, que son esos nombres que se le dan a los pueblos, que no existen, como Comala, Temala, Macondo, Mágina, suelen ser esdrújulos, ¿no? O tienen 3 sílabas. Y entonces me vino Jándula, dije, tenemos un nombre en Jaén muy bonito, que es esdrújulo, y que significa gracia a Dios, Jándula, que suena... Y nada, fue un préstamo. Es verdad que el río pasa por Andújar, no por mi zona, pero hay un río que pasa por Quesada que se llama Jandurilla. Entonces dije, pues los de Andújar me dejarán. Pero fui a presentar la Andújar y allí todo se llama Jándula, el Instituto Jándula, el restaurante Jándula, la frutería Jándula. Y estaban un poco molestos. Y yo, pero tranquilo, digo, si es una novela sobre Jaén, no pasa nada. No, entonces, bueno, alguno me ha venido. Pues yo hice un relato una vez con una ciudad que se llamaba Jándula. Digo, pues enhorabuena. Haberte dado prisa. Que viene que tengo 15 años. Hola, David. Yo acabé la novela el domingo, aquí en una cafetería, bajo un diluvio tremendo. Sí. Enhorabuena, porque creo que es una novela, sobre todo, muy buena para la gente joven, como primera toma de contacto con la guerra, ¿no? Antes hablabas de, cuando estaba documentando, de que habías hablado con una mujer de Algeciras sobre la desbandada. De Algeciras no, una mujer sobre la hermandad, pero no era de Algeciras. Creo. Es que aquí había una señora que murió hace año y medio, Ana Pomares. Ana Pomares. ¿Murió hace cuánto? Hace año, en noviembre hizo un año. En noviembre hizo un No. año. Esta mujer vino a mí, esta mujer vino a la Feria del Libro, Vale. súper mayor, con su hija, y emocionada las dos, y la madre con 90 y pico años había leído el libro. Pues tú hablas de la desbandada en la novela. Para mi gusto, me hubiese gustado un poquito, hubiese extendido un poquito más, sobre todo para darle caña a Keiko Llano. Sí. De hecho, bueno, todos conocemos, ¿no? Aquellas arengas de Keiko Llano en la radio, ¿no? Que llegó a decir que Málaga caería a sangre y sexo, ¿no? Que fuerte, ¿no? Y ese hombre, hasta hace poco se discutía si lo sacábamos de la Macarena o no. Qué fuerte, ¿no? Keiko Llano estaba la Macarena. No lo sabía. Sí. A ver, no lo pongo bien, lo pongo fatal. No, lo que pasa es que lo pongo poco tiempo. Pero este sí que era tonto, Sí, este era malo, o sea, que tenía como una inquina ahí, como un veneno. Hablando de la desbandada, que además hablas del Guernica, hablas también en la novela de Norman Bethune, que era el médico canadiense, el único médico que asistió a las víctimas de la desbandada, que no se sabe, el número exacto de la gente que participó en la desbandada no se sabe todavía. De hecho, hace 2 años, en Mollina, a lo mejor estuviste, no sé. No. En Mollina se celebró hace 2 años el primer Congreso Internacional sobre la desbandada, y Concepción Barranquero, que es una historiadora malagueña de Almería, ahora no recuerdo, decía que no se sabe, el número de gente que participó en la desbandada no se sabe, que ha visto miles de documentos y no hay una cifra, ¿no? Obviamente cada uno lo cuenta. Es tremendo porque en ese congreso también en Málaga hubo una exposición paralelamente y estaban los cuadernos de bitácoras de los barcos que bombardearon a la gente, y textualmente decía la tropa, parte de la tropa, los que en ese momento estaban de guardia, lo que vemos desde los barcos son civiles huyendo desbandadas. Eso lo dicen los cuadernos de bitácoras de los barcos, ¿no? O sea que, Norman Bethune, que me lío, Norman Bethune, el médico que había asistido, dice una frase en su libro Las heridas, un libro muy cortito, dice textualmente una cosa muy bonita, dice: la desbandada hubiese necesitado un Guernica. Porque fue mucho más terrible que Guernica. Pero no, en Guernica no murieron tantas personas como la gente cree. El pueblo se quedó destrozado, pero no murió tanta gente. Si Picasso se hubiese inspirado en la desbandada, el cuadro se llamaría La desbandada, sería conocidísima la desbandada, que la desbandada es verdad que todavía se conoce muy poco. Bueno, pues eso simplemente. Y luego también, en las primeras 12 frases que utiliza, hablas de Chávez Nogales,
Pero luego en el libro no hablas de Chávez Nogales, ¿no? Creo que no hablas nada. No, solamente lo cito. Sí. ¿Sí? A ver, el libro tenía 1000 páginas y se quedó en 700 en un año antes de publicar porque no me dejaban. O sea, la editorial quería dejarlo en 500. Le dije, no, esto ya es cercenarlo, la mitad no puedo dejarlo. Y quité 250 páginas. Es cierto que en esas 250 no estaba Chávez Nogales. Pero si había otras... No me puedo excusar. Pero es verdad que había otras cosas que... Bueno, sé que no se puede. Si no me conocía nadie, ¿dónde iba con un libro de 900? Demasiado que me vaya a comprar unos 700. Y tío, lo último, ¿no te da miedo todo lo que está pasando? ¿Miedo por qué? Porque no. ¿Miedo por qué? Por el éxito. No, me da miedo que algún tonto me pegue un bofetón en Madrid un día. Pero bueno, yo desde que soy chico, por suerte, por desgracia, a mí me insultaban porque parecía gay, que luego resultó que era gay, pero yo no lo sabía. Yo no me enteré que me gustaba el hombre con 16 años, tenía novia y todo, pero la gente era muy lista y con los 7 8 años ya me pegaban y me tiraban aceitunazos y hierro y con cargas borriqueros y tal y demás. Yo descubrí de chico que la gente, que es gente mala. Entonces lo descubrí muy pronto y en lugar de traumatizarlo, mis padres tampoco me criaron como si todo fuera un ratoncito pero en Jaén meta la aceituna y poco más, ¿no? Entonces eso me ayudó a decir, vale, esta vida es dura y hay gente mala y eso sigo pensando, hay gente mala. Entonces siempre voy con el alerta por si me cae un bofetón desde pequeño y ese es el miedo que tengo, que algún tonto, algún ultra, porque además en el futuro quiero hacer algo sobre la posguerra y ahí Franco, ya que ahí sí que hablaré de Franco y de Keipo, ¿no? Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, yo ya estoy feliz. Lo que digo a mis editores, si me hacen algo, el libro va a vender muchísimo. Si yo me muero, pero entonces no pasa nada. Hola David, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo tenía dos cosas que comentar. La primera es un agradecimiento por la valentía de haber estado tanto tiempo trabajando el libro y una temática tan importante para llevar a la gente de nuestro pueblo, y sobre todo a la gente joven, que es la que, bueno, no solamente gente joven, porque la señora que ha hablado antes también ha contado que libros como este ayudan a que se conozcan episodios tan importantes como los de la guerra. La segunda cuestión que te quería comentar era que estás invitado a conocer la Casa de la Memoria en Ginebra de la Frontera, que es un proyecto muy interesante de recuperación de memoria. Cuando terminemos, si quieren, nos intercambiamos los contactos. Y también conocer una jándula que existe en la provincia de Cádiz, que fue La Sauceda, que fue un pueblo que directamente se arrasó en la guerra. Sus habitantes también se desperdigaron, todos sus habitantes o fueron asesinados o fueron desperdigados por la península. Y hoy en día queda pues como un pueblo rural que no está habitado y que sirve como lugar para que la gente vaya a hacer senderismo y de ruta natural. Un sitio muy mágico, también muy recomendable y que estás invitado a conocer. a ver, pasa los datos ahí. Hoy me han invitado esta mañana de Ceuta también. Que había que... El vez de Ceuta. Pues me han dicho que me van a llevar en helicóptero y digo, yo voy. Nunca me he montado en helicóptero. Hasta que no me pase como a Rajoy, yo voy. Sí, David, hemos venido de Ceuta para verte. Sé que mis compañeros han estado esta mañana en Cádiz. Eso, voy, de verdad. Vale, pues mira, bueno, lo que te quería decir... Que ¿Y puedo saltar desde el aerocóptero como superviviente? No, en realidad no, porque existe una cosa que se llama el Estrecho de Gibraltar y es bastante peligroso por la corriente, pero vamos, que si tú quieres saltar lo podemos hablar, no te preocupes, que estamos moviendo cielo y tierra, nunca mejor dicho, para llevarte allí. Mira, han hablado contigo mis compañeros de la universidad. Sí. Nosotros somos profesores en la universidad y nos dedicamos a la memoria histórica. Concretamente, en mi caso, desde una clave de perspectiva de género, ¿no? Con esas mujeres olvidadas, ¿no? De hecho, hacemos muchos itinerarios por Ceuta, tenemos una cárcel de mujeres en un estado vergonzoso, que fue donde estuvieron encarceladas e incluso algunas fueron fusiladas allí en Ceuta y que la verás, porque además la tenemos a la espalda de la universidad. Y primero te quería obviamente volver a reinvitar a Ceuta, donde todavía tenemos una calle que desgraciadamente se llama Millán Aztaín y otra que se llama Queipo de Llanos, porque allí la memoria histórica pues bueno, se atenta contra la ley de la memoria histórica. Y yo quería primero darte las gracias por haber escrito este libro. Segundo, preguntarte a raíz de una de las historias que contaste y que a mí me rompió cuando leí el libro, que es estos niños, bueno, no sé si puedo hacer spoiler, pero los niños... ¿Congelados? Sí. Sí, congelados, ¿no? A los que no quieres despertar
por razones obvias, ¿no? Y a mí esa historia me rompió porque cuando yo trato este tema en mis clases allí en la universidad, justo el viernes pasado que estuvimos haciendo un itinerario, un chaval de 20 años se atreve a decirme que poco más que Franco no dio un golpe de Estado, que era una persona carismática. Sí, lo y dicen mucho los jóvenes. Claro, entonces quería preguntarte ¿qué piensas de esta oleada que está habiendo actualmente de equidistancia, de blanqueamiento de la guerra civil? Aquí parece, no, hubo dos bandos, los dos fueron igual de malos, ¿no? O sea, se está, desde nuestros sistemas políticos incluso, ¿no? Se está blanqueando una de las historias más, de las etapas más cruentas de nuestra historia reciente. Y un apunte para la tranquilidad de la gente, el Guernica no representa el bombardeo del Guernica. Me gustaría algún día también hablar contigo, porque el Guernica en realidad os animo a que busquéis los horrores de la guerra de Rubens y le deis la vuelta al cuadro y vais a ver el Guernica. ¿En serio? Sí, el Guernica es un cuadro internacional. Sí, yo sabía que era... Sí. A ti que te gustan tanto los colores, las lágrimas tienen colores en tu obra. El Guernica, Picasso está pintando el Guernica en su etapa más colorida y sin embargo el Guernica lo hace en blanco y negro, con esos tonos grises, porque está representando en realidad los horrores de la guerra. Dadle la vuelta a los horrores de la guerra de Rubens y vais a ver el Guernica en clave contemporánea. Si quieres algún día hablamos de eso, porque obviamente ahora te toca a ti hablar, no soy yo la protagonista, ¿no? Pero sí que me gustaría que me contaran qué pueden pensar estos niños si se despertaran. Ya, perdón. Es raro porque hace unos años, cuando yo era joven, perdón, a ver, sigo siendo joven, que muchas veces es demasiado joven. Cuando era muy joven, cuando iba al cole y demás, nadie se atrevía, o sea, no decíamos arriba España, ni hablábamos de Franco, de ninguna manera, porque no lo conocíamos. Pero no se nos ocurría decir las bondades que tuvo el régimen, ¿sabes? Y ahora sí se hace. Pero eso a lo mejor, antes tampoco se escuchaba el reggaetón y ahora sí, no sé. Tiene que ver algo. No, es una broma, pero quiero decir... Pero que aquí eso... Aquí estamos los que tuvimos que ¿Que luchar en su día? No, que luchar por el arte. ¿Que la transición? Hombre, que yo he nacido en la dictadura, hasta mi juventud. Y yo en el colegio tenía que levantarme, tenía que... Bueno, en cualquier caso... Todo eso está en nuestra memoria. Sí, pero no en la memoria no nos hemos encargado que esa memoria sea común. Eso. Lo de los niños es que es casi inexplicable. Yo creo que es porque... No sé, algunos dicen que es porque los niños siempre quieren llevar la contraria a sus padres, entonces sus padres nacieron bajo la democracia y ahora hacen eso para provocarlos. Los adolescentes siempre buscan la identidad, muchas veces suele ser una identidad contraria a la verdad a la que quieren que tengas por rebeldía. Yo en mi época pues era un poco gótico, mi hermana era punky, ¿no? Siempre había como un poco de rebeldía, a lo mejor ahora... Sí, a lo mejor ahora son tirando al fascismo, ¿no? De los antisistemas ahora. Eso puede ser una explicación. Pero yo creo que la explicación más lógica es la banalización del mal, de todo lo que nos ha pasado, el no tener una memoria histórica fuerte, que no nos enseñan en el colegio, entonces trivializamos cosas que no debería hacernos gracia, pero a los niños les hace gracia porque no es algo que les haya enseñado que esté mal. Entonces ahora en Alemania decir Heil Hitler se pueden reír los niños porque no saben lo que pasó realmente y lo trivializan, ¿no? Estamos todos muy individualizados con los móviles, no nos vamos a los bares a hablar con los amigos y decir vamos a hacer fuerza para que la vivienda sea más asequible, o vamos a coger y vamos delante del Ministerio de Vivienda 2 semanas hasta que nos hagan caso. Estamos muy dormidos. La forma de luchar que tenemos es meternos en Twitter, escribir un tweet y ya te acuestas tranquila como si hubiera hecho algo. Entonces en una época tan individualizada, los populismos cogen mucha fuerza, que además utilizan las redes para partir lo que ellos quieren. Y los populismos no quieren imponer su postura ideológica, quieren poder. Los políticos populistas quieren poder y quieren el cortijo, quieren administrar el cortijo. Yo creo que mucha parte de la élite de Vox realmente sabe que si aplicara todas las medidas que ellos quieren, saben que son cosas racistas, xenófobas y que es malo para la sociedad. Pero bueno, si tienen votos tienen más poder. Es un movimiento así. Entonces es muy complicado. Yo veo el futuro muy negro, la verdad. Porque mientras que estemos todos con el móvil individualizados, los populismos van a ser más fuertes y las nuevas voces no van a tener voz, van a copiar voces de otros. Entonces lo veo regular. Pero bueno.
Ojalá que me equivoque. Última pregunta. Última pregunta. Tendría tantas cosas que decirte, David, que no sé por dónde empezar, pero bueno, además de agradecerte pues, el tiempo que le has dedicado a esta obra, a mí me recuerda mucho desde que afronté tu texto, hay un poema de José Manuel Roca, que es un poeta colombiano, que habla del oficio de escritor y lo plantea como fabricante de espejos. Y dice, al horror agrego más horror, más belleza a la belleza. Y yo creo que tu libro tiene también eso. Y sobre todo, porque si a lo largo de la lectura, y además pedí tu libro en mi cumpleaños como regalo, en verano, que tenía mucho tiempo, que estaba descansada, tuve que parar un par de veces, porque realmente me conmocionó en algún momento. La Virgen de Muerda, por ejemplo, fue un momento para mí que requirió una parada. Pero sí es verdad que pienso que, como tú bien dices, que era muy necesario este texto. Entonces, bueno, fundamentalmente lo que estoy es agradecida. Y ojalá le dé mucho más tiempo, por más negro que lo veamos. Yo soy profesora también y de verdad las aulas son trincheras hoy en día. Son verdaderas trincheras, porque estamos de manos atadas ante una oleada de un radicalismo estremecedor. Y no hay tiempo ni manera de explicar el error, no lo hay. Entonces quizás trabajar textos como el tuyo puede ayudar. Así que muchísimas gracias. Siempre pasa que la democracia es más lenta que los ismos, ¿no? Que los fascismos, el comunismo más sí, los regímenes comunistas también, y demás son más agresivos, son más rápidos, se expanden más rápido que la democracia. Y la democracia tiene que ser democrática, tiene que mantenerse ahí, pero muchas veces la propia democracia sabe que se le está viniendo la bestia encima. Eso le pasó a Azaña, por ejemplo, ¿no? Al gobierno de la República, que dijo, bueno, es que nosotros no podemos darle la arma el primer día, a la primera hora ya al pueblo, porque tenemos que, y si lo hubieran hecho a lo mejor hubieran parado el golpe. Pero es que está bien que no lo hubieran hecho, porque hay que ser demócrata. Y si eso implica que la bestia se te venga encima, pues ya está. No más guerra. No más guerra, ¿no? Pero que a mí me parece esta idea de que, por ejemplo, de que Europa ahora se vuelva a rearmar, a mí me da miedo, ¿no? Yo creo que es mejor que no lo haga y si se nos viene algo encima, pues no. Pero un pueblo armado contra otro armado. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.